no tengo preciso, digamos, el sitio de nacimiento en Cali, pero lo que sí recuerdo es que la niñez tuvo un desarrollo en muchas casas. Es decir, hay una casa de niños que siempre recuerdo con un patio. Siempre esas casas tenían unos patios. Y quizás es la casa que más recuerdo y que más está metida en mi literatura, porque es una casa de 19 habitaciones, y de esa casa tengo recuerdos muy exactos de quienes vivían en cada una de las habitaciones, porque eso influyó posteriormente mucho en mi vida. Por ejemplo, había un cuarto habitado por una familia muy indígena en sus rostros, y allí había un muchacho llamado Lacio, y esto era como en el 48-49. Su influencia sobre mí fue muy marcada porque él dibujaba mucho los retratos de los futbolistas. Eso era como el comienzo del Dorado, y yo era hincha del Boca Junior, y él hacía muchos retratos de los futbolistas. Yo creo que ahí es cuando nace de mi parte un interés por la pintura. Esto va a desarrollarse posteriormente. También había una habitación donde era una mujer sola que siempre andaba de luto, ¿no? Y particularmente yo la recuerdo como caminando por todo ese transcurrir por los dos zaguanes. También allí hubo una mujer o dos mujeres que posteriormente influyeron muchísimo en mi niñez. Una mujer, Lucía, muy bella, yo la recuerdo muy bella, que como característica, cuando iba a hacer el amor con su marido, que era un culebrero y un gallero, siempre me llamaban de niño y cuando yo entraba, los veía desnudos y comenzaban a hacer el amor. Y yo relacionaba mucho ese acto de hacer el amor de Lucía y su marido, el gallero y el culebrero, como si a ella le estuviera penetrando una serpiente. Y recuerdo que la verdad es que era una mujer que exclamaba mucho cuando hacía el amor y ella era penetrada. Recuerdo también otro personaje que se me volvió también luego un personaje muy literario. Es una mujer que andaba con una pata de palo
Tal vez le habían amputado la pierna derecha, pero ella se sostenía con un palo, ¿no? Ella caminaba y el palo. Y siempre de niño escuché, y aún la sigo escuchando, cómo con el palo iba como sosteniendo el paso por todos los patios. Y siempre cuando uno llegaba a esa casa de niño, ella estaba como en la puerta. Y ella no hablaba bien, pero era como alguien que veía como el futuro. El Cali de los años 40 es casi que el mismo de los años 50, digamos, desde el punto de vista de una cuadrícula arquitectónica. Era un Cali que comenzaba en la carrera primera, y terminaba en la 15. Eso era Cali, creo que era un Cali de menos de 100.000 habitantes. Viene el 48 del 9 de abril, pero el 9 de abril es en otra casa de inquilinato. Y creo que es un acontecimiento que fue definitivo en mi vida. Yo estudiaba en la escuela Belalcázar y siempre íbamos a almorzar a la casa. Ese día llegamos y esto ya lo he reconstruido muchísimo. Me marcaron 3 imágenes del asesinato de Gaitán. A propósito, yo a Gaitán lo escuché hablar como en el 47 en una manifestación que él hizo cerca de la escuela Antonio José Camacho. Ahí escuché algo que va a influir mucho en mi vida, que es la voz de Gaitán, el primer discurso. Luego en esta casa queda hoy, debe quedar sobre la 11 con 12. Yo llego de niño a esa casa, al primer patio, y un hombre montado en una bicicleta, uno de los inquilinos, llega montado en la bicicleta y uno de los niños le dice, su camisa está ensangrentada. Y entonces el hombre se baja a la bicicleta y se desmaya. Él había venido manejando la bicicleta media hora y le han pegado un tiro. Esa es como la imagen del 9 de abril que luego me va a producir, digamos, va a impulsar muchas cosas en mi vida. Después de terminar primaria, como a los 10 años, yo comencé a trabajar. Entre los 10, los 11, quizás 12 años, trabajé con un dentista, Henry de la Cadena, y con Henry de la Cadena, él me veía dibujar mucho. Yo era como el ayudante suyo, y me veía dibujar mucho. Y entonces él un día me dice, ¿por qué no vas al conservatorio de Bellas Artes y pides una beca? Y yo fui, estaba Gustavo Rojas, de director de la escuela, me dieron una beca, estaba también el maestro Espinosa, que era un gran acuarelista. Esto fue como a los 12 años. Trabajaba y comencé a estudiar. Este hombre me daba como un espacio de ir a estudiar. Y ese año al final mi madre me dice, terminó el estudio y tienes que irte a trabajar a Popayán. Me fui con el hermano de un padrastro.
Y en Popayán, pues estuve trabajando mucho en los pueblos, pero también allá comencé a tener una primera relación con una nueva clientela que era en la zona de tolerancia. Yo iba allá realmente a vender mercancías, pero también debo reconocer que era como una iniciación, pues, toda esta cosa de lo sexual. Y conocí mucho esa ciudad de Popayán. Era muy curioso cuando yo tocaba las puertas de esas casas de la alta burguesía de Popayán, y ahí conocí personajes que los recuerdo muchísimo, ¿no? Porque era como muy extraño, un niño casi vendiendo mercancía, y me dejaban entrar. Una ocasión una mujer muy bella, recientemente casada, se desnudó para mostrarme cómo era la ropa interior que ella usaba. Entonces era como momentos que yo los recuerdo con cierta emoción por los descubrimientos, ¿no? Yo regreso a Cali y tránsito, mi madre me presta 30 pesos. Entonces yo compro un surtido de ropa interior para mujer, calzones para mujer, pero los compro. Ese verde era un verde, pues era ese verde, eran unos fucsias, eran unos azules, pero la ropa interior entre las putas, que era mi clientela en Cali, que más éxito tenía era la ropa interior negra. Pero yo vendía strapless, esos strapless que están en las pinturas de Grau, ¿no? Entonces pues yo les vendía, pero pues debo reconocer que les ayudaba, ¿no? A ratos tenía que hacer mucha fuerza, ¿no? Para poner los strapless, ¿no? Y en Cali, entre Cali y el Valle fui construyendo una clientela como comerciante, entre las putas, pero eso sí, putas bien, porque yo siempre he sido elitista, trabajaba con casas de citas de putas bien, las más famosas de Cali, pero también tenía clientela en los barrios bien de Cali, pero tenía toda la clientela en el Valle del Cauca, porque también hacíamos unas giras con un socio a Buga, Tuluá, Cartago. Entonces yo también recorrí el valle, así como ha recorrido el Cauca. Ahí es cuando estoy vendiendo mercancía, vuelvo a estudiar pintura en el instituto. Pero la entrada al instituto está sujeta también a otro elemento. Ahí conozco a dos pintores comunistas. Uno de ellos, Hernán Muñoz, que era además un marxista, era un hombre que me impresionó mucho su capacidad persuasiva pública, ¿no? Y vuelvo a estudiar pintura, pero ya con esta influencia. En el año 56 yo monto ya mi taller de pintor, estudiando, que quedaba cerca de San Bosco. Y el instituto me sirvió como de formación, porque yo también aprendí algo que también fue definitivo en la vida, y es lo siguiente. Yo trabajaba en el día, ¿no? En las tardes iba a los prostíbulos a vender mercancía, en la mañana pintaba y por la noche estudiaba. Es decir, ahí yo comencé a construir una disciplina. Y siempre me acostumbré a ganar lo que necesitaba para estudiar y para pintar. Es decir, casi que es como la construcción de una mentalidad de cómo puede trabajar un artista, de un artista que se está haciendo. Nos trasladamos a Cali para captar con nuestra cámara
los aspectos que presenta la pavorosa tragedia de que fue víctima la Sultana del Valle al amanecer del 7 de agosto. Cinematográfica colombiana, sin ahorrar ningún esfuerzo, presenta esta primicia informativa del cine a muy pocas horas de ocurrido el desastre. Entonces, cuando sucede lo del 7 de agosto, yo ya tengo como una relación política con el partido. Yo estoy viviendo en la carrera 11 como con 18, a espaldas de una fábrica de sedas que hay en ese sector. Y esa noche, o esa madrugada, la UNI5, fíjense que la UNI5 también ha sido también como unas horas también como definitivas. Yo siento que hay un estruendo gigantesco y me levanta de la cama y caigo al suelo. Y entonces cuando salimos a la calle, la verdad es que es como la visión. Ahí yo comienzo a acercarme ya a los temas que voy a trabajar ya en literatura, en historia. Cali es como el resultado rojizo, ¿no?, de una inmensa explosión. Cali resultó iluminada. Y entre el 56 y 57 hay un elemento en Cali que hay como un crecimiento de la conciencia de resistencia contra la dictadura de Rojas, por la explosión, porque la explosión hirió muchísimo ese sentimiento de lo popular, porque fueron 1.200, 1.500 de mil muertos. Hay como un ensamble, es decir, entre esos sectores de la alta sociedad y nosotros, especialmente distribuyendo propaganda clandestina, los boletines. Mi taller de pintura era como un epicentro. En el instituto imprimíamos propaganda clandestina. Esto no se conoce mucho. Y los estudiantes especialmente arquitectura y medicina en la Universidad del Valle, que quedaba en San Fernando, el instituto, y luego también los colegios de bachillerato. Santa Librada fue muy importante. Entonces comenzamos a salir a la calle y comienzan a haber los primeros enfrentamientos. Y entonces en Cali hay una confluencia de la sociedad en conjunto. Y el 6, 7, 8 son como los muertos, todos muertos estudiantiles, dirigentes estudiantes. El 9 Cali ya era como una explosión subterránea, quizás en la ciudad donde más este fenómeno tuvo una influencia, más que en Bogotá incluso. Y los carros fantasmas estaban disparando por la noche a la loca, lo mismo el ejército. Y el 10 de mayo entonces sucede como un evento que creo que no tiene historia paralela en otra ciudad colombiana, que es lo que fue esa explosión tan extraordinariamente de masas. Ahí es cuando yo comienzo a involucrarme con ese tema que luego va a ser importante, que es la multitud. Pero esta era una multitud alegre y enardecida.
Cae Rojas Pinilla y Cali se vuelve un hervidero social y los estudiantes éramos como un paradigma para las clases populares, es decir, ser dirigente estudiantil era ser dirigente social. Eso marca en Cali un elemento mucho más amplio. Uno, la presencia de los estudiantes. Dos, Cali se vuelve un hervidero social porque comienza a producirse un crecimiento territorial. Cali siempre ha sido una ciudad de recibir los desplazados y en los años 57, 58, 59 se producen las más grandes invasiones de tierras. La isla, el barrio Lleras, son como las más grandes, pero al lado de estas invasiones de tierra se producen las más grandes de esa década, las más grandes huelgas. Croydon, que es una huelga de hambre de 2.000 obreros, la huelga Relator, la Garantía, que es donde juega un papel importante las mujeres, y luego una huelga prácticamente general en Río Paila de los azucareros que va a tener una trascendencia en todo el departamento y que comienza por el asesinato de una maestra en una región del Valle del Cauca. Es decir, que estos movimientos sociales, obreros, estudiantiles, eran también como un rechazo contra los rezagos de la violencia. Esto es un momento que es absolutamente definitivo porque nosotros, desde el Instituto de Cultura Popular, en nuestra formación, ese acercamiento diario con la lucha social, con los movimientos populares, también cambia nuestra mentalidad como estudiantes. Y lo otro es que en mi caso, yo, estando en el instituto, me convertí en un lector de literatura rusa y francesa. Es decir, que mi formación deviene de estas confluencias. Por ejemplo, leía a Dostoyevsky, por ejemplo, leía a Tolstói, ¿no? Que eran como antes que literatura colombiana, y esa cercanía con el movimiento popular nos hizo replantearnos también un concepto de lo que era la cultura. Ahí se hicieron los primeros intentos, por ejemplo, de llevar las exposiciones de pintura a los barrios, a los sindicatos. A pesar de que esta era una educación que partía de una institución popular, en mi caso yo busqué otras formaciones, es decir, que me dieron miradas distintas. Ahí es cuando aparece para nosotros el fenómeno de la Revolución Cubana. Pero la Revolución Cubana aparece para nosotros como una influencia posible de cristalizar. En los años 60 entonces yo tomo una decisión en mi vida que es fundamental. Dejo de pintar y me meto a ser dirigente de la Junta Comunista. Esa es una decisión que fue muy dramática. Quizá yo no la sentí en ese momento. Y entonces, como era un dirigente regional, me proponen que vaya a estudiar a la Unión Soviética. Regreso entonces a Colombia, años 63, y me convierto en un dirigente de la Juventud Comunista, dirigente nacional.
Y allí es cuando yo comienzo a escribir, porque yo dirijo los periódicos de la Juventud Comunista. Pero a la vez, por 2 años dirijo en Voz Proletaria había una página, la página de la Juventud Comunista. Y yo eso lo dirigía porque fui el secretario de Agitación y Propaganda. Y ahí fue cuando comencé a escribir mis crónicas y comencé a utilizar mis primeros seudónimos, entre ellos el seudónimo de Pepe Mutilón. Año 65 viene la otra decisión. En el año 65 ya han invadido a Río Chiquito militarmente, han invadido a Marquetalia, y en el momento de la invasión a Marquetalia, en la Juventud Comunista había una dirección que era la dirección del Comité Ejecutivo, éramos 7 personas. El partido nos dice: hay que mandar un cuadro para Marquetalia. Y de esa discusión que hubo ese día, hubo 7 votos. Cada uno votó por sí mismo para ir al movimiento armado. Y quien define que el primer cuadro debe ser Hernando González, Manuel Cepeda, dice: el cuadro más indicado es Hernando González. Es decir, eso demuestra que había una compenetración, digamos, de esa historia que traíamos detrás de los movimientos campesinos de los años 50, que se han convertido en la llamada República Independiente, y sobre todo porque alrededor de esta toma militar de Marquetalia se hizo un movimiento social, político, sindical, estudiantil, en defensa de Marquetalia y de los campesinos de Marquetalia. Y a mí entonces me toca el segundo turno, un año después de Hernando González. Pero cuando yo me voy para el campo, a Hernando González ya lo han matado. Es el primer muerto nuestro en ese proceso. En el año 65 entonces, a mitad de año me dicen: tú eres el segundo. Yo me dirijo a Guayabero. De Guayabero, esa entrada a Guayabero, tengo otra imagen y va a ser también muy importante, y es la siguiente: que cuando voy entrando a las selvas de Guayabero ha salido una evacuación. En ese entonces los desplazados llamaban, no eran desplazamientos, sino la salida de campesinos en evacuaciones. Y mientras yo voy entrando, a medida que voy entrando, voy descubriendo son los caleteríos que están cayéndose. Es como la gente, los rastros, las huellas de la gente que ha huido, y por el olor que permanece en la selva, me doy cuenta que por ahí han pasado 500, 600, 1000 familias huyendo. Es decir, esa es la primera impresión y sensación que tengo del desplazamiento. Yo duro en Guayabero una temporada, creo que 6 meses. Luego salgo a Bogotá, vuelvo y entro. Y después me toca la experiencia de la fundación de las FARC.
Yo conocía muchísimo el páramo de Sumapaz, el Duda, el cañón del Duda, y en un sitio que llamaban La Francia, de pronto van llegando todos los destacamentos. Ya antes de la formación de las FARC se ha formado lo que se llama el Bloque Sur, y de pronto nosotros hemos llegado ya a la zona cuando de pronto veo que va bajando del páramo una columna muy grande de cerca de 300 hombres, y ya a la mitad viene Marulanda, es decir, lo vuelvo a ver a Marulanda prácticamente 6 o 7 años después. Ahí viene Ciro Trujillo, ahí llega también Jaime Bátena, y durante casi 3 semanas es la fundación de las FARC. Esto yo lo cuento en mi primer texto que escribo, El diario de un guerrillero. Ahí duró más de un año y tengo la orden de salir para un curso, pero de el Magdalena Medio vivo una experiencia que también va a cambiar mucho mi vida, y es que yo salgo con un doble paludismo, y recuerdo mucho que me acompañó un muchacho y duré 24 horas bajando un río Carare con una fiebre terrible, acostado en la canoa. Y yo creo que ese momento de ese viaje, que fue muy dramático, muy peligroso, es cuando yo comienzo a replantearme qué estaba haciendo ahí. Porque la vida en el campo me sirvió también para muchas cosas. Uno, para conocer esa experiencia, para conocer algo, un proceso, una organización armada, que era un poder, pero también ahí aprendí a escuchar a la gente. Es decir, no solamente como dirigente político escuchaba las historias de la gente, las historias cotidianas, presentes, sino que comencé a escuchar la historia de la historia. Entonces comencé a construir casi que un pensamiento de un futuro historiador. Y entonces yo como que aprendo a escuchar la memoria, ese transcurrir de la memoria, esas historias colectivas, y al escuchar todas esas historias es cuando comienza de una manera muy intuitiva a plantearse la necesidad de escribir, pero ya no escribir para el periódico, sino que yo hice en el proceso de la escritura 2 experiencias. Una, escribí un diario, que fue el diario que es como la base de lo que va a ser un diario de un guerrillero, que se publica en el 69 en Francia, que era un diario donde yo recogía como las historias de los compañeros. No era un diario íntimo, no era un diario amoroso, era un diario de historias colectivas, pero era una transcripción de unas narraciones de tipo testimonial, que luego van a ser como las fuentes de todo mi trabajo literario, pero también de mi trabajo histórico. Yo regreso entonces a Bogotá. De Bogotá voy de paso, pero no puedo seguir por el paludismo. Realmente es un paludismo que dura casi un año. Estoy casi que inmovilizado. Y en Bogotá vivo la experiencia de la vida clandestina, encerrado en muchos cuartos, esperando el contacto, esperando una compañera que tenía en ese momento, que me visitaba de vez en cuando. Y siempre de esos cuartos tengo como la imagen de uno de ellos especialmente, de una casa muy oscura donde vivía en una sala,
y el bombillo estaba prendido día y noche. Es decir, porque era muy oscuro. En ese transcurrir de estar escondido en Bogotá casi un año, yo tomo la decisión y hablo con el partido de venir a Cali, que ahí cambia la vida. Es decir, ahí en Cali es la otra decisión. Hablo con el partido, hablo con Jacobo Arenas, entiende mis razones de lo que va a ser la futura decisión. Es decir, ya no dejo la pintura por la política, sino dejo la política con todas sus expresiones por la literatura. Regreso a Cali. Yo duré un año aquí en Cali escondido, en casa de mis familiares que han sido muy solidarios. Luego me llegan los primeros derechos de autor del diario Un Guerrillero. Me llegan, no sé, 400 francos. Consigo un pequeño cuarto en el barrio Granada, y ese es el cuarto de la literatura. En ese cuarto, los amigos donde había estado escondido me regalan como los insumos, me regalan un colchón, armo una mesa, y en el mismo cuarto hay baño, hay sanitario, y con la plata de los derechos de autor entonces decido que me voy a encerrar no solamente clandestino, sino a escribir. Es cuando aparece un personaje que se llama Hernando Guerrero. Y Hernando Guerrero me lleva la mejor biblioteca de toda la literatura latinoamericana. Entonces, ese año en ese cuarto es el año de la lectura atrasada de la literatura latinoamericana, y es la escritura de Las muertes de Tiro Fijo. Esa estadía de un año en Cali es lo que me hace ya decidir definitivamente el otro camino, que es el camino del narrador, del historiador y del periodista. Pero partí de una experiencia que era muy difícil hacerla en ese momento. Es replantearme mi visión desde lo político. Ahora lo voy a ver desde lo literario, ahora lo voy a ver desde lo histórico, desde lo periodístico, y decir, voy a volver a reiniciar mi vida como militante desde la base, pero desde la literatura. Y esto era muy complejo, porque quien tomaba una decisión de esta era un traidor. Le garantizamos la vida a usted y a sus hombres si sale con las manos en alto. Con las manos en alto, Guadalupe Salcedo. Le quedan 3 minutos. Repito, le quedan 3 minutos. Y entre el 75, 76, 77 se trabaja en Guadalupe. Mi papel en lo de Guadalupe es el de llevar la historia. Yo en los 70 había hecho un trabajo por todo el país haciendo entrevistas sobre los distintos movimientos campesinos. Y había estado en Los Llanos haciendo una entrevista con el capitán Veneno. Esa entrevista es el eje de lo que va a ser Guadalupe. Luego yo trabajo con el grupo en las improvisaciones, participo en las improvisaciones, y al final yo recojo en un texto esas experiencias, y Santiago dirige el montaje,
y la creación colectiva se vuelve como un conjunto de responsabilidades. El juzgado 32, instrucción militar, se trasladó al sitio donde en la madrugada del 6 de julio de 1957 cayó abatido el antisocial Guadalupe Salcedo Punta. La decisión de hacer una investigación, una indagación sobre el Bogotazo surge en el año 76. En ese año yo estaba terminando mi experiencia con Guadalupe, años 50. La idea del Bogotazo tiene una relación muy directa con mis experiencias de la niñez y las imágenes que tuve en el año 48 en Cali, con el 9 de abril. Nosotros, los que hacen parte de mi generación, pues vivimos experiencias muy, muy duras, dramáticas en los años 50. 9 de abril, proceso de la violencia. Años 50, el estado de sitio. Después el estado de sitio se va a alargar. Y posteriormente la Revolución Cubana. Y en los años 60 hay una discusión en la izquierda sobre si el Bogotazo fue un levantamiento, una revolución. Y ese eje problemático es lo que me conduce a plantearme hacer esa investigación. ¿Qué fue lo que sucedió el 9 de abril? Especialmente en Bogotá, que fue como el epicentro central. Esto es, digamos, como los estímulos interiores y además hace parte de la vida del escritor. Hay temas que caminan con uno, caminan como si fueran como la sombra amiga, y son temas que de una u otra manera, literarios o históricos, que te dicen un día hay que escribir, hay que hacer ese texto, hay que hacer esa investigación. Hice el primer hallazgo y es que el acontecimiento como tal en esos textos no expresaba lo que había sido el papel de la multitud. Yo comienzo a trabajar esa categoría de la multitud. Entonces, la idea de la multitud me permitía hacer como una reflexión y un retrato de lo que ha sido ese movimiento de la multitud que sale en el momento en que se escucha la noticia del asesinato de Gaitán. Es el 9 de abril de 1948. Enardecido, el pueblo liberal sale a clamar venganza. Y esa multitud comienza a moverse entre el dolor, la frustración. Es una multitud que el primer momento, el primer acto que hace es un acto simbólico, que es el de recoger la sangre de Gaitán. Luego esa multitud se disgrega, un sector lleva el cadáver o el cuerpo del asesino, lo van matando de dolor, lo crucifican frente a Palacio. Después esa multitud va a los almacenes donde vendían armas de cacería en esa época en Bogotá, va a las ferreterías, toma las primeras armas y hay como un proceso de un intento consciente de pequeños grupos suicidas que van por 2 o 3 veces hacia Palacio a cobrar la muerte de Gaitán como un hecho de venganza. Es decir, allí hay como una reflexión acerca de la venganza, del dolor de los hechos simbólicos, se pasa a la venganza. Luego suceden cosas en ese acontecimiento, que es el papel de la radio, el papel de hechos como los tanques que venían con el ejército y la gente en su emoción piensan que son los tanques de la revolución. Esto sucede como de 3 a 3 y media y el primer tanque llega al Palacio, llega antes de Palacio a la Plaza Bolívar y voltea la torreta y comienza a disparar. Ahí se produce la primera gran masacre y después esa multitud se desborda por la anarquía.
7 de la noche el ejército comienza a producir las masacres cuadra por cuadra. Antes el ejército ha tomado los bancos, ha custodiado los bancos. La gente ha asaltado los sitios de gobierno, los almacenes de ropa, pero fundamentalmente en principio asalta los símbolos de poder. Y después vienen los acontecimientos políticos. Con todo el pueblo para que esos humildes no sean perseguidos. Yo me encerré como una semana a escuchar la voz de Gaitán. Primero a escuchar los discursos, el hecho ideológico. Pero luego duré casi que en una especie de hipnosis musical de escuchar los tonos de la voz de Gaitán. Y a través de esos tonos, de esa gestualidad de la voz, comencé a descubrir la necesidad de que tenía que escribir una biografía de Gaitán para poder entender por qué lo mataron. Desde ese momento creo que cumplí con algo que era como definitivo, que hace parte de mi trabajo como historiador y como narrador, es la reconstrucción de la memoria. Y esa memoria tiene dos elementos. Es el bogotazo, pero son la memoria del olvido. Y la memoria del olvido parte de algo que es un elemento ideológico en la última historia, en la historia de los últimos 50 años en Colombia, que es que hay una imposición del olvido como un hecho ideológico. A este país le han impuesto el olvido como un hecho ideológico, como una necesidad casi que cotidiana. A este país le han obligado a olvidar su propia historia y sobre todo hay un elemento que es muy conflictivo y es el siguiente. A este país le han hecho creer que la historia individual no tiene ninguna relación con la historia colectiva. Y creo que el bogotazo es un aporte a volver a unir en un mismo río esa doble memoria, lo individual como lo colectivo. En ese transcurrir de los años 80 se publica un libro de cuentos, que tiene que ver con Cali. Cali siempre estuvo muy metido en mi obra. Julieta, El sueño de las mariposas, esa es como la visión un poco desde la niñez, la juventud, la adultez, de la visión de un hombre sobre ese elemento maravilloso y complejo que es la mujer. Es como el texto de las relaciones con las mujeres desde la niñez hasta la adultez. Y desde el punto de vista editorial, a mí me plantean que por qué no hago la biografía de Marulanda Vélez, año 84. Yo a Marulanda lo he conocido en el año 60, me vuelvo a encontrar con él en la fundación de la SA. Indudablemente es un personaje que a mí me influyó muchísimo. Me influyó muchísimo en un aspecto que es como el personaje individual con el cual se podría contar o se puede contar la otra historia, no la historia oficial. Este es un personaje que atraviesa, polémico, querámoslo o no, estemos de acuerdo o no, la historia de este país. Es decir, la historia de este país no solamente la atraviesan los López, los Lleras o los militares. Algunas veces me preguntaban que por qué yo no había hecho pues en vez de Tiro Fijo, otra biografía. Y yo siempre digo, bueno, pero ¿qué militar, qué general pudiera uno comparar como vida y como intensidad de vida y de experiencia humana como la de este personaje? La biografía de Marulanda parte de un hecho que es también muy interesante. Yo conocí a Marulanda en su vida y en sus muertes. Es decir, cuando anduve en el campo, siempre escuché las historias sobre las muertes de Tiro Fijo. Además, eran contadas con un realismo
que a Marulanda lo mataron, que lo esperaron en una emboscada, lo mataron, que le dio una gangrena, que se murió llegando al pueblo, que su cadáver lo llevaron y lo expusieron en una mesa en los pueblos, y siempre esas historias terminaban, pero don Manuel viene mañana a tomar café a la casa. Es decir, era como la idea de transferirle a la muerte un símbolo de alguien que matan tantas veces y que nunca puede morir. Al año siguiente entonces yo hago la siguiente experiencia. Y esa es la experiencia de cuando se trabaja con la memoria de un militar. Un militar es alguien que tiene una memoria fotográfica. Es decir, es alguien que pasa por un camino hace 15 años y después cuando vuelve a pasar por el camino, el mismo camino lo recuerda con detalles. Es una memoria muy geográfica. Y Marulanda me contó muchos detalles de algo que tiene que ver mucho con la historia del Valle del Cauca. Y yo lamento mucho de que ese texto en Cali y en el Valle no se haya leído. Él cuenta todo ese proceso de la godificación de los años 49 en la cordillera occidental, donde se comienza el desplazamiento de la gente hacia Cali. Y es exactamente en los mismos sitios donde recorrió Marulanda de joven, donde se implanta posteriormente en los 70 el narcotráfico y hoy el Cartel del Norte. Zonas profundamente conservadoras. Este texto pues me costó 2 exilios, sobre lo cual quiero ahora referir, pero después de lo de Marulanda, yo termino esto en el 86, Germán Arciniegas, que había aprobado el proyecto, dice que eso no se puede publicar, y yo comienzo a vivir desde el punto de vista personal la otra historia, la historia de las listas de muertos. Y a mí, mi fotografía me la colocaban con el nombre de un personaje. Es decir, la fotografía era para que me casaran y me mataran. Y esto sucede en Bogotá. Luego entonces, viene el año 87, Bogotá, ya no es el folleto, sino que comienza la guerra sucia. Yo aparezco en 3, 4 listas con Pardo Leal, una aparece Patricia Ariza, Abad Gómez aparece también. Esa situación del 87 en Bogotá, para nosotros, para mí y para un grupo de intelectuales muy grande, fue como una conversación muy cercana con la muerte. Es decir, la muerte la teníamos casi encima. Y sucede el asesinato de Pardo Leal. Matan a Pardo Leal y ese día fuimos al entierro con Pedro, sus guardaespaldas. Yo nunca había visto una ciudad más convulsionada. Era cuando sale el ataúd de la iglesia, se abre la gente en un llanto. Hay un dolor tan profundo y ese féretro va por la 7ª. De ahí parte también toda esa obsesión que yo tengo sobre la 7ª en Bogotá, ¿no? Y entre la multitud adolorida y la policía y el ejército hay una cuadra vacía. Y ese es el espacio que utilizan mucha gente para robar almacenes. Pero eso, hay un doble control. Hay un control para que roben
pero para que vaya deteniéndose la manifestación, ¿no? Y así fuimos, una multitud gigantesca, era gigantesca y muy adolorida. Fuimos por esa séptima hacia la 26 y luego el cementerio. A la entrada hay un grupo del M que dispara, hace unos disparos de honor. Y en el momento en que están enterrando a Pardo Leal, yo sentí que se iba parte del país. Y entendimos que Pardo Leal era un hombre muy importante y nosotros no pensábamos que era así. Entendimos que han matado a alguien muy importante y que ese era como el desarrollo y el inicio del asesinato de las cabezas pensantes que habíamos construido. Es decir, se mató, así como en el 60, en el 70, murieron todos los compañeros, mis compañeros de la Universidad Nacional. Con Pardo Leal estaban matando lo mejor de este país. Y nosotros no creíamos. Cada día sentíamos que la lista de la Unión Patriótica iba creciendo. Y esto como que nos daba más fuerza. Entre más muertos, entonces tenemos que quedarnos en el país, que nos maten, que nos destruyan, que nos acaben. Y ese es el momento en que yo tomo la decisión de irme al exilio. Y ese exilio comienza cuando yo comienzo a hacer la maleta. Y en la maleta comienzo como a meter las cosas profundas de la vida. Las fotografías, cartas, los cuadros. Siento el exilio en el momento cuando comienzo a bajar los cuadros de las paredes, porque siempre he pensado que en las paredes debe haber arte, debe haber pintura, fotografía. Esos cuadros comenzaron a bajarse, comienzo a clasificar la música, a abandonarla. Es decir, comienzo como a quitarme la piel de mi propia vida. Y salimos al aeropuerto. Es el primer viaje a la fuerza. Llego a Cuba como a reconstruir la vida. Y fueron 2 años donde tuve una imagen siempre, todos los días. Siempre llegaba la noticia de la muerte de un amigo. Los fueron matando a todos. Fueron 2 años terribles, además porque no pude escribir con esa hermosa solidaridad del pueblo cubano. Y fueron 4 años en La Habana, donde viví a plenitud, digamos, la experiencia de Cuba en cierta alza económica hasta el 87, 88. Y luego me tocó la caída del socialismo en La Habana, como también viví la caída del socialismo en Nicaragua. Viví de cerca la caída del socialismo con el muro, la caída del muro. En España presencié el entierro de la pasionaria, 500.000 personas
enterrándola, vuelvo a La Habana, me toca lo de Nicaragua, la entrega del poder de los sandinistas a la señora Chamorro. Yo regreso del exilio en el 91, pero ya con una decisión tomada. Y es que, además de escribir, vuelvo a pintar. Vuelvo a reencontrarme con la pintura, con el color. Cuando regreso a Colombia, tuve como la idea de la corazonada o quizás la ilusión de que me iba a recibir una manifestación de amigos. Y cuando salgo del aeropuerto del Dorado, pensé que estaban los amigos, e encuentro una ciudad vacía, nadie fue. Es decir, casi que pienso que me han olvidado. Y comienzo a reconstruir la vida desde el exilio. Cuando uno está por fuera y vuelve, la vida se hace mucho más difícil. Pero se abren ciertas puertas con el cine. En el cine me permiten escribir el segundo tomo de la biografía de Tiro Fijo. Se ha publicado la primera en el año 89. Y al terminarlo de Tiro Fijo, ya tomo una decisión, que es la que he continuado, que en adelante, ese sería como el último trabajo historiográfico que haría, y por lo tanto, ya mi trabajo desde entonces va a estar muy dedicado a la literatura, a la narrativa y a la pintura. Terminé entre el 2001 y 2005 El cadáver insepulto, pues que creo que es una novela de madurez. Es una novela donde todo este entorno social, histórico, lo trabajo desde quizás una poética. Los desaparecidos los trabajo desde el punto de vista de la ausencia, el discurso de la ausencia, cómo una mujer reconoce al otro, al ser que ama, que lo desaparecen a la fuerza, en una investigación durante 5 años, y va como redescubriendo al otro, al ser amado, pero también va redescubriendo su propia historia, la historia de su marido, la historia del país. Y creo que esa novela me han dado pues todos los alientos para volver a Cali y plantearme una novela que va a recoger como los años del 48 al 58. Es decir, si reconstruí desde la historia, la literatura, la memoria social, la memoria individual de una ciudad como Bogotá, ahora la tarea es Cali. Me encanta, por ejemplo, la obra que hace con collage, ¿no? Con las revistas, porque para él es un descubrimiento y en ese descubrimiento encuentra unas posibilidades que lo hacen como fluir más, ¿no? Estar menos amarrado. Y entonces juega, ¿no? Juega rasgando páginas de revistas, utilizándolas como fondos que se terminan siendo rostros, interviniéndolas con la línea, con el dibujo. Entonces, claro,
para mí, me siento más cercana a esa etapa que yo comienzo a conocer y que veo que produce ese tipo de imagen a través de ese collage y a través del color, ¿no? A través del manejo que hace y de las transparencias que genera con la acuarela, ¿no? Con el papel. Entonces lo siento que como que comienza a encontrar un medio de expresión en que es más él y que le permite ser más él. El bestiario, por ejemplo, ya es un logro muy personal, ¿no? Ahora la tarea es Cali. Por eso estoy ahora como un regreso, recogiendo como los pasos, pero no en el sentido de la muerte, sino en el sentido de la vida. Es un diálogo permanente con la memoria. Es como este regreso a Cali tiene el significado de un doble reconocimiento hacia la ciudad por mi parte y de la ciudad conmigo. Y es como recobrar las raíces en muchas voces. Ese Cali que estoy buscando es el Cali que es profundamente mis propias raíces.